ya os anticipo que sé que hay muchas expectativas con esto, pero todavía hay muchas cuestiones indefinidas a la espera de que salgan las guías de la Comisión, con lo cual hay que ser todavía pacientes y hasta el 2 de mayo no vamos a poder disponer de estas guías, ¿vale? Y luego Anatolio Alonso, su director general de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, aquí a mi derecha, os va a hablar del cierre del periodo 14-20 en el FEDER. A continuación daremos paso a la Secretaría Técnica de la Red. Las chicas nos van a contar un poco, bueno, pues las actuaciones que se han realizado en el año 2023 y después el plan de trabajo para este año que vamos a someter a ratificación, y ya terminamos dando paso a la mesa redonda justo antes de la comida. Pues ya sin más dilación voy a empezar con esta presentación del reglamento STEP. Aquí, bueno, creo que las personas que estáis aquí procedentes de las consejerías de Hacienda por la parte de fondos europeos y también de las consejerías de Ciencia, Innovación, Universidades, creo que es un ámbito que os debe preocupar y ocupar. El reglamento, como ahora explicaré, nos va a permitir reprogramar los programas del FEDER para incorporar nuevas actuaciones o para redefinir algunas de las actuaciones que ya tenemos incorporadas en los programas con una orientación más estratégica hacia bueno, pues estas digamos, actuaciones o digamos, actividades fundamentales para la soberanía europea e innovadoras desde el punto de vista tecnológico en distintos ámbitos sectoriales. Y por eso creo que por eso hemos decidido traerlo hoy aquí a la RECIDI, ¿vale? Me voy a centrar sobre todo en la parte de análisis, ¿vale? La introducción, aquí lo veis, os la dejo en la presentación para que la tengáis. Viene a explicar un poco el contexto en el que se ha negociado este reglamento. Creo que el contexto en el que vivimos ya todos lo conocemos, con lo cual tampoco me quiero extender mucho más, ¿no? Voy a empezar, por tanto, como decía, con el análisis. La primera cuestión es ¿por qué STEP, ¿no? STEP fundamentalmente persigue reforzar la soberanía y la seguridad de la Unión Europea y reducir las dependencias estratégicas. Esta semana hemos estado en Barcelona, en el Comité de Seguimiento del Programa de Cataluña, y en una intervención del secretario autonómico de Asuntos Económicos, creo que ese es el nombre de la consejería, pues él decía una cosa que yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Decía, solamente podemos asegurar un mundo mejor en el futuro si Europa es capaz de asegurar cierto peso en ese mundo futuro, ¿no? O sea, si realmente Europa va a menos y no somos capaces de mantener nuestra competitividad, necesariamente, un poco vistos los otros contendientes, el mundo va a ir a peor, ¿no? Entonces, yo creo que por fin Europa, la Comisión Europea y los Estados miembros se han dado cuenta de esto y el STEP viene a ser un primer paso fundamental hacia ese refuerzo de la soberanía y de la seguridad de la Unión Europea, ¿vale? Es verdad que es un paso muy modesto, porque el reglamento fundamentalmente, y ahora lo vais a ver, introduce una serie de flexibilidades, pero prácticamente no hay dinero nuevo. Estamos viendo que precisamente esos otros contendientes en la escena mundial son mucho más ambiciosos a la hora de poner recursos, ¿no?, para este tipo de cuestiones. Entonces, creo que esto es algo que necesariamente, pues en lo que necesariamente habrá que ir avanzando en los años venideros. Pero con todo y con eso es un primer paso. El propio reglamento concibe este instrumento como un posible antecedente de un eventual y futuro fondo de soberanía que quizás vaya más orientado o sea más ambicioso en el sentido que yo estaba comentando, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva podéis ver un poco los ámbitos de elegibilidad bajo este paraguas STEP, que precisamente es una cuestión evidentemente clave para nosotros, pero precisamente es la cuestión que todavía está pendiente de definir al detalle por parte de esa guía que vendrá posteriormente. Entonces, STEP apoyará las tecnologías estratégicas, críticas y emergentes y sus respectivas cadenas de valor, ¿vale? En
¿En qué sectores? En el sector de tecnologías digitales, en el sector de tecnologías limpias y eficientes y en el sector de las biotecnologías, ¿vale? Y además, también prevé abordar la escasez de mano de obra y capacidades esenciales en estos sectores. Fundamentalmente, estas actuaciones a través del Fondo Social Europeo, ¿no? Pero, digamos, el bloque A, el de desarrollo y fabricación de tecnologías fundamentales y las cadenas de valor, es el que afectaría más a los fondos que hoy estamos abordando en esta red, que son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y también el Fondo de Transición Justa, ¿no? ¿Qué se entiende por tecnologías digitales, tecnologías limpias o biotecnologías? Bueno, pues lo que dice el reglamento por ahora es que las tecnologías digitales son aquellas que están incluidas en los objetivos del Programa Estratégico de la Década Digital para 2030. Las tecnologías limpias y eficientes son aquellas que estarían alineadas con el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas. Las biotecnologías, y en la siguiente diapositiva hay una definición un poquito más clara, que no está recogida en el articulado, sino en el considerando 6, dice que las biotecnologías deben entenderse como la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, con el fin de alterar materiales vivos o no vivos para la producción de conocimientos, bienes y servicios. En fin, incluidas las tecnologías mencionadas en la definición estadística de biotecnología de la OCDE. Yo entiendo que a vosotros, que trabajáis en el sector, es posible que todo esto os diga algo más de lo que a mí me dice, por eso lo he querido recoger íntegramente ahí, ¿vale? Así como la lista de medicamentos esenciales de la comunicación de la Comisión, hacer frente a la escasez de medicamentos de la UE, ¿vale? Entonces, bien, como digo, es este ámbito de elegibilidad, la definición de qué se entiende por tecnologías fundamentales, la definición de hasta dónde llega el concepto de cadena de valor, dónde empieza, dónde acaba, qué es lo que entendemos por servicios conexos a estas cadenas de valor. Es todo esto lo que la Comisión va a tratar de acotar en esas guías que va a publicar en torno al 2 de mayo, ¿no? Eso lo prevé el reglamento, puede ser que salgan antes, pero vamos, la fecha límite es el 2 de mayo. Entonces, como digo, la elegibilidad nos va a quedar mucho más clara cuando tengamos esa definición. Todo lo que hay ahora mismo en el reglamento, articulado y considerándose en torno a la elegibilidad, está recogido en estas 2 diapositivas que os acabo de mostrar y que ahí os quedan para que las podáis estudiar más en detalle si así lo consideráis. Bien, ¿qué más novedades recoge el reglamento? Bueno, pues el reglamento prevé la creación de un portal de soberanía donde teóricamente pues se va a poner en común toda la información de los proyectos que se van a financiar con STEP, las convocatorias que se van a publicar, los contratos que se van a licitar. Bien, pretende ser un portal único y centralizado que recoja toda esta información, ¿no? Además, dado que, tal como veis en la siguiente diapositiva, es que os estaba hablando del portal de soberanía, que es esto, ¿vale? Y ahora os iba a hablar del sello de soberanía que está en la diapositiva anterior. Bien, el sello de soberanía es una especie de sello de excelencia que también prevé el reglamento, de tal manera que aquellos proyectos que en convocatorias de instrumentos de gestión directa de la Comisión reciban este sello, van a poder acceder a financiación de manera pues, rápida o preferente en el marco del resto de los instrumentos de gestión compartida, ¿no? Entonces, el portal de soberanía también va a recoger información acerca de aquellos proyectos que estén contando ya con sello de excelencia. Es decir, pretende ser pues eso, el punto centralizado de toda la información STEP, y eso pretenden montarlo a partir de puntos de contacto nacionales que serán los que vayan canalizando la información hacia la Comisión Europea. El portal de soberanía está ya operativo, ¿vale? Desde el 1 de marzo de 2024 el reglamento preveía que debía estar en marcha. Y ahí lo veis, el link y la primera página del portal. O sea, podéis acceder desde la presentación cuando la tengáis y ahí lo vais a ver que ya está en marcha y, bueno, pues irán alimentándolo con información, ¿vale? Bien, como esta es una iniciativa, digamos, novedosa y aspira, además, a ser
ese precedente del Fondo de Soberanía, en su caso, bueno, pues tiene unas previsiones de seguimiento y evaluación para valorar hasta qué punto la iniciativa está funcionando o no está funcionando, y debe realizarse una evaluación intermedia, una evaluación final por parte de la Comisión y, en su caso, presentarse posibles modificaciones del reglamento. Pero, sobre todo, lo que más me interesa de esta presentación es esta última diapositiva, que es donde está lo mollar de las flexibilidades que introduce el reglamento. Yo os decía al principio, el reglamento no aporta dinero nuevo, pero sí aporta una serie de flexibilidades en los fondos de cohesión que ahora mismo tenemos bueno, encima de la mesa, ¿no? Y esta es la parte más interesante, ¿vale? Entonces, en el reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el reglamento 1058, este reglamento STEP añade la posibilidad de crear 2 objetivos específicos nuevos en los programas, ¿vale? Un objetivo específico sería el 1.6 dentro del OP1 y otro objetivo específico sería el 2.9 dentro del OP2, de tal manera que en estos ámbitos de elegibilidad de los que yo os hablaba al principio, si somos capaces de identificar actuaciones, las colocaremos en estos objetivos específicos dentro de los programas. Y eso nos va a permitir una serie de ventajas importantes, ¿vale? Por una parte, la Comisión nos va a anticipar el 30% de estas prioridades en concepto de anticipos. Esto siempre que la reprogramación se presente antes del 31 de marzo de 2025. Pero además, aún más interesante, si programamos actuaciones dentro de estos objetivos específicos, vamos a tener una tasa de cofinanciación del 100% y además vamos a poder financiar proyectos de inversión productiva de grandes empresas en solitario, ¿vale? Por tanto, 3 flexibilidades muy importantes que vienen a mostrar con mucha claridad el foco que quiere poner la Comisión en este tipo de ámbitos estratégicos, ¿no? Adicionalmente, en el reglamento de disposiciones comunes se introduce otra flexibilidad, y es que aquellos programas que sean capaces de reprogramar hacia las prioridades STEP el 100% de su asignación de flexibilidad, de su importe de flexibilidad. Ya sabéis que el importe de flexibilidad es el 50% de la anualidad del año 26 y del año 27. Es un importe que no está, digamos, asignado de manera definitiva a los programas, sino que es una especie de, bueno, si el programa va bien, esto se asigna definitivamente al programa. Pues si los programas son capaces de reasignar la totalidad de ese importe, que viene a ser más o menos un 15% de cada programa, pueden evitar la revisión intermedia de febrero de 2025. Esto es muy, muy interesante y nosotros estamos recomendando a todos los programas FEDER y Fondo de Transición Justa que traten de reprogramar la totalidad del importe de flexibilidad hacia esas actuaciones, porque la revisión intermedia en este periodo supone bueno, pues un quebradero de cabeza para muchos de los que trabajamos en fondos, ¿no? La revisión intermedia nos va a obligar a revisar el grado de cumplimiento de los hitos marcados para el año 2024, y aunque no funciona exactamente igual que el marco de rendimiento del 14-20, sí que ese cumplimiento de los hitos de alguna manera puede condicionar la recepción de los importes de flexibilidad posteriormente, ¿no? Por tanto, reprogramar a STEP y evitar la revisión intermedia supone una ventaja muy importante. En este periodo la programación se ha hecho tarde, hemos estado esperando a que se aprobase el plan de recuperación y la ejecución también va pues despacio. Por tanto, evitar esa revisión intermedia, insisto, es una ventaja muy importante y os animamos a todos a que empecéis a buscar en vuestros programas y con vuestros organismos gestores actuaciones que puedan programarse aquí, ya sean nuevas actuaciones o actuaciones que ya estén consideradas en el programa.
Los catalanes han hecho en este sentido un trabajo muy relevante. Sus prioridades autonómicas están muy alineadas con el reglamento STEP y ya tienen bastante claro por dónde van a ir los tiros en esa reprogramación, ¿no? Ahí estoy viendo a Silvia, aquí está Laia. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, bueno, está pendiente de maduración, pero va en la buena dirección. El resto de regiones os invitamos a que hagáis lo mismo. Y ya, para terminar, señalar la flexibilidad que introduce para el Fondo de Transición Justa. Aquí hay algunas regiones también que vienen de comunidades beneficiarias de la transición justa. La flexibilidad ahí es fundamental porque nos permite recibir en concepto de anticipo el 30% de la totalidad de la asignación del Fondo de Transición Justa, ¿vale? Con la sola condición de realizar una reprogramación STEP, sin establecer una, digamos, dimensión de cuantías, ¿no? Es muy importante porque ese anticipo va a ser crucial para poder cumplir los hitos de ejecución que vienen marcados por los reglamentos, que ya sabéis que en el caso del Fondo de Transición Justa son particularmente relevantes. Y esto es lo que introduce en cuanto a novedades del 21 de 27. Además, ya sabéis que introduce una serie de flexibilidades en relación con el 14-20, la posibilidad de aplicar la tasa del 100% en el año contable que va de julio 23 a julio 24 y la ampliación de 12 meses en la solicitud de pago final y la presentación de los documentos de cierre, ¿vale? Pero quería centrarme sobre todo en el 21-27 y animaros, por tanto, a empezar a buscar esas actuaciones y a realizar esas reprogramaciones porque las ventajas son muy interesantes y alabar la iniciativa de la Comisión y, sobre todo, animar a que sigamos avanzando en esta línea porque es la única forma de que Europa se mantenga, digamos, fuerte en la escena mundial. Muchas gracias. La tuya tiene que estar ahí, la tuya. Ahí está. No, es con eso. Es que como mi letra es muy pequeña no la... Bueno, buenos días. Bueno, pues lo que voy a contar ahora es muchísimo más rollo que lo que acaba de contar Cristina, porque yo creo que siempre es más interesante hablar del futuro, que en este caso, bueno, no deja de ser, no sé si iba a decir el pasado, es el presente, ¿no? Pero sobre todo lo que hago es recoger aquí cómo vamos, cuál es la situación ahora mismo de avance de los programas del FEDER 14-20 y qué perspectivas tenemos para el cierre, y haciendo un poquito de foco en los gastos certificados en materia de I+D. Bueno, siempre, ahora no tiene demasiado sentido quizá recoger esta transparencia porque hablamos de la selección de operaciones, ¿no? Entonces, como cuando íbamos muy retrasados, pues teníamos que poner siempre esta transparencia. Digo, oiga, que vamos retrasados en certificación, pero tenemos proyectos por valor de no sé cuánto. En este caso, bueno, pues aquí aparece que tenemos proyectos por un valor de el 122% del gasto programado. Teniendo en cuenta que el gasto programado también es bastante irreal, con la aplicación de la tasa del 100%, realmente el gasto que necesitamos para absorber la ayuda es bastante inferior a esos 29.000 millones y, por tanto, de manera efectiva, el recubrimiento en gasto de la programación necesaria para absorber la ayuda sería bastante mayor de este 122%. Pero bueno, lo recojo aquí porque suele aparecer en la página web de la Comisión y cosas de estas. Sobre la situación de ejecución, pues ahora mismo estamos cerca de la absorción total. Tengamos en cuenta que esto recoge ya la aplicación de la tasa del 100% en el último año contable. Recordéis, a partir del julio del año 2023, los gastos que se certifican a la Comisión tienen una tasa del 100%. Y al igual que entre los años 2020 y 2022, los años, digamos, de la pandemia, en que también excepcionalmente se aplicó esa tasa. Entonces, ahora mismo globalmente, de manera bruta, pues estaríamos por cerca del 95% de la ayuda estaría ahora mismo en nuestro sistema de información. No quiere decir que se lo hayamos enviado todo a la Comisión, pero sí en nuestro sistema está ya ese gasto, casi todo ello verificado, alguno pendiente de los últimos elementos de verificación.
En el caso de los regionales, ese importe bruto supera el 100%, en el caso del programa pluriregional está pues, cerca del 90%. Digo bruto porque aquí está todo mezclado, aquí no se distinguen flexibilidades entre ejes, sino que pero bueno, nos podemos dar una idea de que estaremos cerca, digamos, de la absorción total, teniendo en cuenta que lo que tengo programado para I+D no me lo puedo gastar en otra cosa. Entonces, eso hará que los valores absorbidos sean un poco más bajos, pero estamos en el tramo final. El mismo ejercicio, si lo hacemos para los programas operativos regionales, de nuevo, digamos, ayuda absorbida bruta, sin tener en cuenta ningún tipo de restricción, pues estamos ahí con que todos los programas de más desarrolladas estarían por encima del 100%, y hay 2 programas en transición, que son Melilla y Castilla-La Mancha, que también estarían por debajo del 100%, y los demás, bueno, pues están pues, muchos de ellos muy cerca o claramente por encima del 80%. Esto nos puede dar una idea de que no vemos peligro de que no se absorba la totalidad del gasto programado. Eso es un poco lo que nos puede dar. Si nos centramos en la parte de I+D, bueno, pues aquí el año pasado pues recogí aquí el caso atípico que hemos tenido en este periodo de que debido a las reprogramaciones para hacer hueco para el gasto COVID, pues resulta que en todos los ejes, pero también en este caso en el antiguo eje 1, pues hubo una disminución considerable de los recursos, que luego ya comentaré que no necesariamente supone que las actividades de I+D que se iban a cofinanciar con FEDER dejen de estar financiadas con fondos públicos. Pero bueno, desde la parte de dedicación de recursos FEDER, pues hubo una caída casi del 25% como resultado de esa reprogramación para financiar un gasto sanitario, digamos, puramente sanitario COVID. Y después, las últimas reprogramaciones, las que tuvieron lugar a lo largo del año pasado, pues hemos tenido una reducción adicional, con lo cual, digamos que esa reducción adicional ha sido también en torno un poco superior al 25%, es decir, pues sí que la estamos haciendo buena, cada vez dedicando menos a I+D. En este último caso, en estas reprogramaciones que se hicieron a lo largo del año pasado, realmente esa disminución se debe a cambios en 2 programas operativos solamente, que fueron en Andalucía y en Cataluña, pero responde más bien a una táctica, si se quiere, de optimizar o asegurar el cierre. Se trata, lógicamente, los proyectos que ya estaban seleccionados, que ya estaban en marcha, que ya habían sido objeto de convocatoria, aquello no se va a dejar de financiar. De hecho, las ayudas están ya concedidas. Lo que pasa es que el organismo intermedio de la comunidad autónoma ha preferido certificar un gasto que entiende que va a ser más sencillo y que además, y que también importante, que va a estar operativo, que va a poder estar funcional a la entrega de la documentación de cierre, y entonces de ahí, digamos, ese efecto extraño, con lo cual muchas veces estas cifras resultan un tanto atípicas, no representan realmente los proyectos que se iniciaron con financiación FEDER, que se van a seguir ejecutando con fondos públicos, pero que después seguramente al final pues no cuenten con esa financiación del FEDER. Sí, ha habido algunos programas regionales que incluso han incrementado su dotación. Es el caso, por ejemplo, de Euskadi y de Castilla-La Mancha. En el caso del programa pluriregional, ahí también, digamos, hubo una disminución debida también para dedicar recursos a vacunas, sobre todo, y a material de protección, que fue casi lo que nos dedicaba, un poco menor, del 13%, y sin embargo en las reprogramaciones de este último año ha sido al revés que ha ocurrido en los regionales. Digamos, ha habido un aumento de la dotación modesto, 50 millones de euros adicionales que se han incorporado en las regiones menos desarrolladas en transición al objetivo temático 1, a I+D. Bueno, y con esto, ¿cómo va de avance después de todos estos cambios? Bueno, pues la verdad es que en el caso de los programas regionales, el avance de la certificación o del gasto, si queréis, financiado por FEDER, pues es más bajo que la media de los programas regionales.
O sea, digamos, aquí no todos los programas de más desarrolladas están por encima del 100% en lo que sería el gasto de I+D, o sea, el eje 1 menos, eso que pongo OE 124, ese es el gasto precisamente sanitario COVID, que se introdujo en el eje 1 por indicación reglamentaria. Entonces, tenemos un avance pues más lento, diríamos. Lo mismo en transición y en menos desarrolladas. Y en todos los casos hay casi 20 puntos por debajo de lo que sería el avance general, lo que no es I+D, en estos programas. Curiosamente, en más desarrolladas, si cogemos el dato bruto de todos los programas, unos con otros, como hay algunos que sí van bastante más rápido, la verdad es que al final el resultado global es que el avance es mayor. Lo que pasa es que yo digo es engañoso, es un poquito mayor que el general de FEDER. Sin embargo, la disparidad entre unas regiones y otras es tan grande que, bueno, que la situación es, ya digo, sería engañoso. La realidad es que el avance es más lento. Bueno, he traído aquí lo que sería la previsión. Aquí, desgraciadamente, no tenemos previsiones desglosadas entre la parte COVID y la parte no COVID. Entonces, porque, bueno, al no tratarse de un concepto, digamos, que en este caso influya en el cierre, pues la verdad es que si hubiese sabido que tenía que venir por aquí, cuando pedí las previsiones, las hubiese pedido desglosadas, porque la verdad es que es interesante ver qué habría pasado con la parte de I+D. Lo que podemos decir del conjunto del eje es que el conjunto del eje ejecuta ampliamente la dotación inicial. O sea que entendemos que en la mayor parte de los casos las dotaciones de I+D, bien es verdad que reducidas en algunos programas, pues se van a ejecutar en su totalidad, ¿no? Nosotros esperamos que de hecho se sobreejecuten, digamos que de manera significativa. En el caso del programa pluriregional, pues aquí la situación la verdad es que diríamos que totalmente distinta. Igual que antes habíamos dicho que habíamos redotado la programación para I+D, pues también en este caso el avance, en este caso de las dotaciones para I+D, que aquí sí están perfectamente desglosadas en previsión y tanto en previsión como en ejecución, pues es bastante superior a la media de avance del programa. El programa no llega al 90% y en el caso de las actividades de I+D está por encima del 117, o sea, no se podía beneficiar ni siquiera de toda la flexibilidad, del 15% que nos da el reglamento. De ahí que hayamos incrementado la dotación, hayamos recuperado o reincrementado la dotación que teníamos inicialmente, ¿no? Bueno, aquí he recogido simplemente los organismos, están marcados en color amarillo, los que tienen, y amarillo fuerte, nuestros agentes, digamos, fundamentales dentro del OT1, dentro de actividades de I+D, y en amarillo un poco más débil aquellos que son, bueno, que también tienen programación de I+D, aunque sea menos relevante dentro de su dotación. En el caso de Red.es o de ICES, ¿no? Que normalmente los que cuando hablamos de I+D nos acordamos del CEDETI, nos acordamos del Instituto Carlos III, de la agencia, pero después hay algunos otros que también hacen I+D, aunque digamos el peso en su actividad sea menor, ¿no? El caso de cámaras, que también está por ahí, ¿no? Digamos, en algunos casos, digamos, la sobreejecución, como el caso del CEDETI o el Carlos III, yo diría que escandalosa, ¿no? Porque se acerca o supera el 200%, o sea que al final, cuando digamos, se cierren los programas, pues eso va a suponer que va a haber una reorganización de las dotaciones en la práctica y algunos de estos organismos pues recibirán más de lo que tenían inicialmente pensado, ¿no? Y bueno, aquí he recogido simplemente por tipo de región cuál es un poco la situación. En el caso de menos desarrolladas y en transición, pues ahí no llegan al 100%, aunque está cerca, y donde hay una sobreejecución muy grande es en más desarrolladas. Y en cuanto a la previsión, un poco lo que indicaba antes, ¿no? En todos los grupos de regiones tenemos una previsión que sobrepasa incluso la flexibilidad del 15% que nos da el reglamento. Bien es verdad que la flexibilidad se aplica sobre el conjunto del eje 1, no solamente sobre los gastos de I+D, ¿eh? Entonces eso nos alivia un poquito y bueno, vamos a poder aprovechar
mejor, digamos, esa sobreejecución. Que después al final, como digo, en el reparto del final se va a traducir pues en una dotación al final mayor a los organismos que han sobreejecutado. Todavía tenemos que ver cómo queda el conjunto, pero incluso eso puede traducirse en algunos casos en tasas efectivas sobre el gasto público que sean mayores que las actuales. Yo creo que eso, bueno, en el caso de los que trabajan con entidades privadas no pueden recibir más de lo que ya están recibiendo porque se aproximan ya al 100%, de hecho, pero en el caso de organismos como la Agencia Estatal de Investigación, donde todo, o casi, no todo, pero en una grandísima proporción es gasto público, pues ahí incluso podría llegarse a tener tasas efectivas, digamos, superiores a la tasa nominal. Si hablamos de Andalucía, pues por ejemplo estaría por encima del 80%, incluso la ayuda sobre el gasto público, no sobre el gasto total. Entonces yo creo que eso también es interesante. Yo sé que está por ahí José María, seguro que se acordará de toda mi familia con esto que estoy diciendo, porque esto les complica bastante la gestión, pero es verdad que mejora la financiación de los centros públicos, ¿no? Sí. Y bueno, aquí simplemente he recogido los organismos por dar un poco la visión completa, los organismos donde bueno, aparece esta sobreejecución más grande. La verdad es que todos ellos tienen una ejecución muy buena. Aquí, digamos, no diría que oveja negra, vamos a decir que es marrón solamente, ¿no? Porque son los organismos que dependen de la subsecretaría, que se aproximan también al 100%, pero bueno, aquí tienen una dificultad un poco particular y es que al trabajar siempre con anticipo FEDER, o sea, anticipos con capítulo 8, sistemáticamente y en todos los casos, pues claro, nunca pueden seleccionar más que la ayuda que tienen disponible, ¿eh? Entonces no pueden sobreseleccionar, entonces siempre se van a quedar por debajo del 100, por bien que lo hagan, ¿no? Y digamos, pues también esta sería un poco la situación. Bueno, aquí como conclusiones, la verdad es que es casi lo que he ido contando, que lo tenéis aquí resumido, no es... diríamos que bien es verdad que teniendo en cuenta estas reducciones que ha habido, pero la situación es bastante positiva. Digamos, se ha conseguido absorber incluso bastante por encima de esa cantidad reducida. Es verdad que es reducida, pero al final, como seguimos haciendo los mismos proyectos, lo que hacemos es que estamos sobre ejecutando las dotaciones, ¿no? Y en ese sentido la situación entendemos que es bastante positiva, ¿no? Después simplemente recordar, que ya seguro que lo tendréis en la cabeza, pero si no el organismo intermedio que digamos que se ocupa de estas cosas, ¿no? En cada uno de vuestros ámbitos, ¿no? Pues sí lo tiene en la cabeza, y es la posibilidad de fasear operaciones que no vayan a ser funcionales en este periodo, o sea, que no estén funcionando o que no sean operativas a la entrega de la documentación de cierre, que en este caso va a ser en febrero de 2026. El reglamento STEP, además de todas esas cosas que ha contado Cristina, también introduce flexibilidades para este periodo, y es que extiende el último año contable en un año más. No el periodo en el cual el gasto es elegible, pero sí el periodo en el cual se puede certificar a la autoridad de gestión y se puede enviar el gasto a Bruselas. Entonces, bueno, pues eso hace que el cierre se nos vaya a febrero de 2026. Entonces, si hay proyectos que no van a estar operativos a esa fecha, pues una opción es dividirlos en trozos, un trozo financiado durante el 14-20 y otro durante el 21-27. O también hay una posibilidad, se me ha acabado el dinero en el 14-20, sin embargo tengo disponibilidades en el 21-27, y si tengo gasto posterior al 1 de enero de 2021, puedo llevármelo al siguiente periodo. Entonces, esto seguro que cada organismo lo tiene en la cabeza, y bueno, puede jugar un poco con esa posibilidad. Y la otra es los proyectos no funcionales, un proyecto que no sea funcional, pero cuyo coste total es superior al 1.000.000 de euros, tendría otro año más, hasta febrero de 2027, para que aquello, digamos, esté operativo. Bien, es verdad que el gasto que haya que hacer para que aquello sea operativo ya no tiene financiación del FEDER, te lo pagas tú solo, pero por lo menos el proyecto está operativo y sería financiable, porque si el proyecto quedase a medias,
pues bueno, se correría el peligro de tener que devolverlo todo. Eso sería el caso extremo, ¿no? Pero en cualquier caso supondría un reintegro de parte de esto. Esto simplemente tenerlo un poco en cuenta, que yo creo que más o menos lo tenéis. El organismo intermedio seguro que de cara al cierre está durmiendo con ello, digamos, pero quizá a lo mejor algunos de los organismos gestores pues no lo tengáis en la cabeza. Y esa es un poco la situación, ¿eh? La situación, creo que al final, y con diversos sustos, y después gracias finalmente a pues vamos a poder digamos, absorber la totalidad, desde luego, de los recursos de I+D, y esperamos también que del conjunto de los recursos de FEDER. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutitos. No. Nadie se anima. Bueno, pues nada, damos entonces paso a la secretaria. ¿Sí? Damos entonces paso a Pilar, en representación de la Secretaría Técnica de la Red, que nos va a explicar la memoria de actuaciones del 2023 y el plan de trabajo de 2024. Adelante, Pilar. Hola, buenos días a todos. Como veis, no soy las chicas, soy solo una. Son unas frescas, ni soy tan chica y soy solo una, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Donde mandan patronas no manda marinera, así que como soy muy bien mandada voy a intentar contaros yo, por un lado, la memoria de las actividades que ha realizado la red en 2023 y, por otra parte, lo que piensa hacer la red, el plan de actividades, el plan de trabajo que tiene la red para 2024. Parece fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Tengo un poco de presión. Bueno, como paso las transparencias, no me digas, Beatriz, que la tienes que pasar tú. A mí está aquí. Esto es lo más básico. Empezamos. Por una parte, lo primero que os voy a contar, evidentemente, es lo que se hizo en la red el año pasado. Creo que la red siempre tiene, no soy yo solo la que lo dice, una actividad muy relevante. Y lo primero que quería decir es que eso es gracias a todos. Se dice mucho que es gracias a las chicas IDI, por supuesto, a Adriana, a Beatriz y a Paloma, que por supuesto hacen un trabajo fantástico y magnífico, pero la red somos todos, y me incluyo, porque yo creo que si no estuvierais ahí las comunidades autónomas, si no estuviera ahí la comisión apoyando, si no estuvieran ahí las presidencias, tanto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como el Ministerio de Hacienda, guiando por dónde tiene que ir la red, esto no sería una realidad, con lo cual yo creo que es un trabajo en el cual nos tenemos que congratular todos. Yo creo que es así como hay que seguir y, por lo tanto, os animo, en este caso yo, os animo a que sigáis participando todos, a que sigáis dando información para que esto siga siendo una realidad. Si hablamos de, como os decía, de las actividades que ha hecho la red en 2023, esta es una imagen que vale más que 1000 palabras, muy artística, es divino, las voy a contratar, digo no, que ya las he contratado, pero me encanta. Aquí veis un resumen. Por un lado vienen todos los contactos que hay ahora mismo registrados en la red, como veis son 359 de 70 entidades. Se han realizado el año pasado 5 jornadas, incluida la sesión plenaria. No voy a profundizar en nada porque luego os lo explicaré un poquito más despacio. Se han realizado 4 publicaciones, esto es muy importante, luego os las cuento también. Se han mantenido 19 reuniones bilaterales, se han hecho 24 actividades externas,
se han hecho 3 contratos de servicios. Esto no es divertido, ya os lo digo yo. Luego se han realizado, como sabéis, tenemos una web fantástica, maravillosa. El que no sea usuario, como se dice, registrado, le animo a que por favor visite la web. Hay mucha información y muy interesante, en la cual hay 70.000, más de 70.000 visualizaciones. Hacemos boletines mensuales, como sabéis, y el año pasado se hicieron 21 boletines con más de 1.530 suscriptores. Otra vez os animo a que el que no esté suscrito a los boletines, hay información muy interesante. Ayer decía Cristina, y lo siento, te ha tocado, que incluso ella a veces descubre cosas que, claro, no todos podemos leer todo lo que nos llega. Y si hay alguien que nos digiere un poco la información, pues ayuda mucho, ¿vale? Entonces os animo a que os suscribáis, el que no lo esté. También, como sabéis, se hacen tweets y hubo también 42.000 impresiones en Twitter. Tenemos 971 seguidores. Y también tenemos un canal, bueno, tenemos una playlist dentro del canal de YouTube del CEDETI, donde ponemos los vídeos de la red. Como os decía, voy a profundizar un poquito más en algunas actuaciones que nos parecen relevantes. El año pasado en las jornadas se hizo, por un lado, la plenaria en Madrid el 18 y 19 de abril. Como recordáis, hubo una visita a la Universidad Carlos III. Y además, al día siguiente hubo una sesión el 19 de abril en el CIEMAT. Luego hubo 4 jornadas online y con más de 70 asistentes de media, y se llegó incluso a 185 asistentes. No voy a ir jornada por jornada porque lo que pretendo es daros una visión muy general. Ahí las tenéis y muchos participasteis, con lo cual no creo que merezca la pena leeros todas las jornadas que hicimos. Con respecto a los documentos. Los documentos nos parece un trabajo muy relevante de la red, con mucho valor añadido. El año pasado se hizo el Plan Estratégico de la Red de Políticas de I+D+I para el periodo evidentemente 21-27. Se hizo el Plan de Trabajo de la Red para el año 2023. Este año presentamos el del año 2024, evidentemente. Se hizo el reglamento interno de la red de políticas de I+D+I también, y ahora se ha hecho una actualización hace poco. Y además se ha hecho un documento recopilatorio de estrategias de especialización inteligente. Si os acordáis, el año pasado se repartió incluso en papel, ¿vale? No me sale decirlo de otra manera, en papel, en hard copy. Es que cada vez hablamos más en inglés, es horroroso, pero no me sale de otra manera. Con respecto a las acciones de difusión y comunicación y la colaboración entre entidades miembros, como sabéis, los canales que utilizamos son, evidentemente, el email, red.idi@cedeti.es. De hecho, que sepáis que Adriana, Beatriz y Paloma, que yo intento seguirlas llamando por su nombre, aunque a veces es complicado, prácticamente pierden su identidad, porque ese es el email que leen. O sea, ya, aunque sea algo prácticamente personal, ya les tengo que escribir ahí, porque el otro no lo miran. Así que están todo el rato atentas a ese email. Si alguien necesita algo, ahí las vais a encontrar. Luego, como sabéis, tenemos la página web, que nos costó muchos sudores, sobre todo a ellas, evidentemente, muchos sudores que funcionara, pero creo que ahora es una página que funciona muy bien, con mucho contenido, donde podéis encontrar muchas cosas. Hay un formulario de contacto. Estamos trabajando en la intranet. Como os digo, no es fácil trabajar con este tipo de contratos, vamos a decirlo así, pero esperamos que en breve esté funcional y que tengamos una intranet donde nos podamos comunicar todos. Como os decía antes, tenemos nuestro boletín que seguiremos enviando quincenalmente. Tenemos nuestro Twitter, tenemos también, como os decía, el canal de YouTube
insertado una playlist insertada dentro del canal del CEDETI con 11 vídeos, entre los cuales está la serie de ID Talks, que si os acordáis, a muchos de vosotros os grabaron el año pasado y bueno, creo que son muy interesantes. Me decía Beatriz hace un rato que además en breve también tendremos un, no sé cómo se llama, un canal de LinkedIn, un LinkedIn de la red, bueno, X, LinkedIn. LinkedIn. Así que os animo a todos, el que no esté suscrito, el que no sea seguidor de Twitter, el que cuando nos hagamos de LinkedIn, bueno, pues os animo a todos a que nos sigáis, ¿vale? Con respecto a los contenidos de los boletines, bueno, pues aquí tenéis un poco un resumen muy resumido de lo que llevan esos boletines, que os decía que hay más de 1.500 suscriptores. En estos boletines se recogen noticias tanto nacionales como internacionales, evidentemente siempre relativas a lo que nos ocupa, no son noticias de hoy se casa tal, ¿vale? Hay 138 publicaciones, documentos, ¿vale? 193 convocatorias, 50 resultados de convocatorias, 46 consultas, 233 eventos jornadas, 67 eventos jornadas son información sobre eventos jornadas, materiales de eventos pasados, es decir, nosotros en la web colgamos todos los materiales relativos a las jornadas que hacemos, por si alguien tiene dudas. Igual que colgaremos estos de la jornada de hoy. 24 cursos de formación. Con respecto al plan de trabajo de 2024, pues el plan de trabajo de 2024, evidentemente, me pica la nariz, como no puede ser de otra manera, se basa en el contexto en el que nos toca vivir en este año. Hay un tema que evidentemente alrededor del cual va a estar girando, yo creo, mucho todas las discusiones, todas las convocatorias, que es la estrategia española, o no sé si se llama estatal, de transferencia de tecnología, de transferencia de conocimiento, que es una prioridad política ahora mismo. Luego están los espacios de experimentación, estos espacios de experimentación que sirven para reglamentar, que sirve de contacto entre la innovación y la regulación tan necesaria. Estas palabras en inglés que nos suenan a todos, pero muchas veces no sabemos ni lo que son, los TED Labs, los Sandbox, que yo siempre digo, alguien me tiene que explicar la diferencia entre unos y otros. Algún día lo conseguiré. Las iniciativas relacionadas con la ciencia abierta. En este caso, se ha publicado hace poco el plan de evaluación. Perdonadme porque estoy leyendo lo que no es. Bueno, el plan de ciencia abierta, es que no sé cómo se llama, estaba buscando. Aquí, Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, y también se pretende hacer una jornada en este sentido. Entendemos que es un tema súper relevante y que para hacer llegar la ciencia realmente al ciudadano. Por otra parte, está evidentemente también la publicación, que se publicará en breve, el Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica y de Innovación para este periodo 24-27, porque como sabéis hasta ahora ha estado en vigor el 21-23 y ahora tenemos que empezar ya con el siguiente, 24-27, y también se hará una jornada al respecto. La evaluación intermedia de, por supuesto, las estrategias de especialización inteligente y los programas de financiación. Ya nos estamos acercando, bueno, estamos a mitad del periodo. Es verdad que se ha empezado la ejecución de los fondos un poco tarde, pero sí que es verdad que algunas iniciativas empezaron bastante pronto, con lo cual ya hay que ir pensando en la evaluación de estos programas. También se va a hablar sobre el conocimiento y el impacto en el territorio y la sociedad. Bueno, esta mañana ya se ha empezado a hablar de lo que son los ecosistemas de innovación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y yo creo que esto en las convocatorias que ha habido a nivel europeo, también ha habido una convocatoria a nivel nacional, cómo se pueden coordinar las distintas regiones.
y cuál es el valor añadido. Bueno, pues todo esto que se ha hablado hace un rato en una mesa redonda, que esta tarde se va a volver a hablar en otra mesa redonda, todas estas temáticas son las que yo creo que nos inquietan y las que van a estar reflejadas dentro de este plan de trabajo. Quería permitirme la libertad de añadir que estos planes de trabajo son planes de trabajo donde lo que queremos reflejar son vuestras inquietudes. Así que, evidentemente, siempre estamos abiertos, independientemente de que lo hayáis leído, lo hayáis visto y se apruebe en la Asamblea. Vosotros sois los que al final nos decís qué es lo que necesitáis ver en estos planes de trabajo y nosotros lo que hacemos es intentar facilitarlo para esta red. Con lo cual, evidentemente, estamos a vuestra disposición para incrementar, para añadir, siempre en torno a este contexto, pero este contexto yo creo que es muy amplio y tiene prácticamente todas las inquietudes que se puedan plantear. Yo con esto, bueno, aquí hay una transparencia que le he dicho antes a Beatriz. Yo esto no lo cuento porque no lo entiendo. Soy muy natural. En realidad son las actuaciones y en qué ejes vais a encontrar cada una de las actuaciones. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, me dice Adriana, sí. Bueno, pues nada, no las voy a repetir porque esto sería leeros exactamente qué jornadas tenemos pensados hacer y encima veo que todo el mundo hace fotos. No os preocupéis. No os preocupéis que van a estar colgadas las presentaciones en la web, o sea que podéis verla cuando queráis, descargarlas cuando queráis. Pero, bueno, lo que quería deciros es que, bueno, todas estas actuaciones al final están dentro de cada uno de esos 3 ejes que hay en el plan de trabajo y es para que veáis cómo están encuadradas. Y yo mucho más no quería deciros, solamente que, bueno, tenemos también vocación de que las comunidades autónomas se hagan cargo también o lideren alguno de los grupos de trabajo que se lleven a cabo en la red, con lo cual os animamos, igual que os he dicho antes, a deciros vuestras inquietudes para que las veamos reflejadas. Os digo también que si alguien quiere liderar algo es más que bienvenido y que lo mismo se harán 2 jornadas presenciales al año. Hay previsto un curso que sea presencial sobre propiedad intelectual. Y si alguien también, pues estamos también encantados de, en la medida de nuestras posibilidades, de ir a alguna comunidad autónoma y no siempre hacer todo en Madrid, como os digo, en la medida de nuestras posibilidades. Nada, muchas gracias a todos y bueno, que sigáis trabajando también como hasta ahora.